Nada. Hoy, como me preguntaban al principio de qué iba el tema hoy vengo a hablar un poco, vengo a hablar de la fe, pero dentro de la fe os quiero hacer una propuesta, ¿vale? Y es algo que está relacionado a la enseñanza de una parábola. Una que en su momento Jesús de Nazaret contó a sus discípulos y la cual utilizó como respuesta al clamor por parte de ellos cuando le dijeron: Señor, danos más fe, aumenta nuestra fe, haz que confiemos más en el poder de Dios. Pero también esta parábola está ligada a la respuesta que Jesús también da a una pregunta que en su momento hacen los fariseos, cuando le preguntaron ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Sabéis? Aunque los profetas habían predicho que el reino de Dios llegaría pronto, los judíos se habían desenfocado en cuanto a la fundamental naturaleza de dicho reino. Y este desenfoque se debió a la opresión histórica de los muchos imperios que se habían levantado contra ellos, a la influencia de las luchas por establecer un reino material que dominara el mundo físico antes que el espiritual. Muchos pensaban que el establecimiento del reino de Dios vendría de forma inmediata por medio de triunfos militares y como consecuencia también triunfos políticos sobre las naciones, todo ello liderado por el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y en el momento en que se hizo esta pregunta, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, los judíos, en su largo fracaso político, social y moral, se encontraban bajo el yugo de la injusticia de otro imperio, Roma. Y desde este panorama histórico lleno de decepción, incapacidad y sometimiento, Jesús respondió a esta pregunta diciendo: el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿En serio? ¿Cómo que ya está entre nosotros?, pensarían algunos. Estamos anhelando vivirlo en su esplendor. Y Lucas 17, que va vinculado con Lucas 18, y lo voy a leer en el lenguaje actual, dice que Jesús se dirige a los fariseos y dice: el reino de Dios no es algo que pueda verse, y tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y después de decir esto a los fariseos, Jesús ahora se dirige a los discípulos y les dice: llegará el día en que ustedes querrán ver por un momento que yo, el Hijo del Hombre, me presente con todo mi poder y gloria. Algunos dirán: allí está o aquí está, pero no vayan, porque cuando yo regrese, todos me verán. Seguramente los discípulos, aún más desconcertados, pensarían: perdona, ¿qué? ¿Cómo que cuando regrese? Si ya estás aquí. Y Jesús continuó diciendo: cuando yo regrese, será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero antes tendré que sufrir cosas terribles, y la gente de este tiempo, de esta generación, me rechazará. Me imagino a los discípulos pensando, diciendo entre ellos mismos: ¿quién te va a rechazar? Todo lo contrario, estamos deseando que te levantes con poder y que en vez de sufrir las cosas terribles de este imperio, de este sistema, hagas tú sufrir a nuestros opresores. Establece tu justicia y rompe con la injusticia. Pero Jesús siguió hablando e insistía: cuando yo regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé, antes de que Dios inundara toda la tierra con agua. Recordar que la gente comía, se divertía y se casaba. Pero después Noé entró en el arca, y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Y lo mismo pasó en los tiempos de Lot. En la ciudad de Sodoma, la gente comía, se divertía, compraba, vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo, y toda esa gente murió. Algo así pasará
cuando yo vuelva otra vez. En ese momento, si alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. Y el que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que por mirar atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Porque los que quieran salvar su vida, la perderán. Pero los que la pierdan, se salvarán. En otras palabras, los que se preocupan y se afanan por su vida conforme a los patrones de este sistema, centrados en los bienes de este mundo, dedicados exclusivamente a su trabajo, a la comida, a la casa, a la moda, a la comodidad y sus gustos, estos perderán todo por lo que han estado viviendo, porque este mundo está destinado a perderse con todas sus cosas. Jesús dice: la noche en cuando yo regrese, si hay dos personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré a otra. De igual manera, si dos mujeres estuvieran moliendo trigo, me llevaré a una y dejaré a otra. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde ocurrirá esto? Él les respondió: todos saben que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán con seguridad. Y esto está en Lucas 17. Pero como dije previamente, los discípulos habían clamado: Señor, danos más fe. Y para ser sinceros, esta declaración por parte de Jesús es poco consoladora. Muchos de ellos pensarían: Señor, te hemos pedido más fe, queremos ver tu reino, pero con esta respuesta, además de confundidos, quedamos desconsolados. Por eso, para dar aliento de esperanza, Jesús les contó la siguiente historia con el propósito de enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Lucas 18 dice: en el pueblo, y este es Jesús hablando, en un pueblo había un juez que no tenía temor, o sea, que no tenía respeto y cuidado de Dios, y tampoco le importaba lo que pensaban los demás. En ese pueblo también había una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo: aunque no considero a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en lo que dijo el juez injusto. Vuelvo y repito, o sea, aunque no considero a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Y Jesús hace la siguiente pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se retrasará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia para defenderlos. Y fijaos cómo finaliza esta enseñanza. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, otra vez vuelve a señalar y a insistir en su regreso, dice: ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Hallaré fe en la tierra? Esta parábola se ha utilizado de manera exclusiva a la oración, pero Jesús, además de la oración, quiso imprimir en el corazón de sus discípulos esperanza. Les alentó a que no debían desanimarse. Otras versiones señalan que no debían darse por vencidos, que debían aguantar sin desmayar, que debían orar y nunca perder la esperanza. Jesús ilustra a sus discípulos por medio de esta historia la importancia de la fe que persiste más que la oración insistente. Es diferente. La fe que persiste más que la oración insistente. O sea, lo que Jesús quiso por medio de este relato fue animarlos en la fe que conlleva una actitud de permanencia, confianza y esperanza. Y para entenderlo mejor, vamos a ver algunos detalles
conforme al contexto de la parábola, para que nos abra un poco más la mente. ¿Sabéis? La ley de Moisés establecía que Israel debía tener jueces para administrar justicia imparcialmente. Los pleitos entre judíos eran traídos a los ancianos, o sea, a los jueces establecidos según la ley. Pero como vemos, Jesús usa como referencia a un juez que debido a su conducta era totalmente contrario a la ley. Por eso, este juez probablemente hace referencia a uno de los magistrados impuestos por Herodes o por los romanos, según el sistema que dominaba en aquel entonces. Ya que resulta escandaloso que literalmente el mismo juez desafíe a Dios, confesando de manera pública que no le considera y que mucho menos le importa lo que piensen los demás. En nuestro contexto a nivel nacional e internacional es muy fácil pensar en líderes así. Gente de autoridad que no considera a Dios y mucho menos les importa a las personas. Gente necia y corrupta que es autoridad sobre nosotros. Podemos pensar en jueces, políticos, reyes, presidentes, empresarios. Pero también podemos pensar en otro tipo de personas, como el hombre que oprimía a la viuda, algún familiar, algún amigo, algún conocido, alguien cercano que nos oprime de alguna manera y produce en nosotros malestar, produce en nosotros un daño en todos los sentidos. Puede que esa persona nos lleve a sentirnos emocionalmente rendidos, que nos sintamos fracasados espiritualmente, que nos incapacite en nuestra mentalidad, que nos lleve a un cansancio físico. Tal vez ahora mismo estás en una situación que te hace creer que no hay esperanza y que te lleve a clamar, al igual que los discípulos: Señor, dame más fe. Aumenta mi fe. Haz que confíe más en tu poder. ¿Cuándo vendrá tu reino? A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿sabéis? Lo importante de esta parábola no es el juez, ni la injusticia, ni la incredulidad, ni la opresión del sistema, sino la actitud de la viuda. Sigamos viendo algunos detalles. En tiempos de Jesús, la viudez representaba, además de una pérdida de posición social, una vergüenza, un oprobio, donde ya de por sí las mujeres, en el estatus sociopolítico de la antigüedad, no tenían ningún derecho cívico como tal. Dependían de manera jerárquica de los varones. Las mujeres, al igual que los esclavos y los niños, tenían sobre ellas un hombre, un varón, como dueño. Por lo tanto, una viuda estaba expuesta a la marginación, a la falta de sustento y a la vulnerabilidad. Esto si no tenía un hijo que la mantuviera o medios económicos propios para subsistir. Pero esta frágil mujer tenía algo en particular que Jesús indicó en esta parábola. ¿Estáis preparados? Porque esto es lo que os quiero compartir. Esta mujer era una tía cansina, muy cansina. Y esta es la propuesta. Os invito a que en vuestra fe seáis cansinos como esta viuda. Te propongo que seas intenso, molesto, inoportuno, pesado, fastidioso e insistente en tu confianza en Dios. Jesús, por medio de este relato, quiere animarte a que tu fe se mantenga en una postura de firmeza, que tu fe tenga la disposición, la cualidad, la conducta, el estado y la actitud de una seguridad plena en Él. Seguridad en su voluntad. Aquella seguridad, aquella confianza que te da paz en medio del decepcionante panorama que te rodea. Aquella certeza de que su reino está entre nosotros y que nada se escapa de su control. ¿Sabéis? El propósito de esta parábola fue que los discípulos entendieran que en medio de la opresión, la injusticia y la incredulidad que les rodeaba, ellos debían tener fe en que el reino de Dios estaba entre ellos. El reino de Dios, iglesia de Alacuaz, está
entre nosotros. El enfoque para ti y para mí está en que a pesar de que seguimos siendo parte de un mundo egoísta, donde cada vez más, al igual que en los días de Noé y de Lot, muchos están centrados en lo que comen, beben, compran, venden, plantan o edifican, y que al igual que este juez injusto, la sociedad vive sin respeto y sin tener cuenta a Dios y a los demás, rodeados de injusticia e incredulidad, el llamado para nosotros, los seguidores de Jesús de Nazaret, es que no perdamos la esperanza, porque Él mismo nos aseguró que Dios hará justicia para defendernos. Dios hará justicia para defendernos. No importa la injusticia que nos rodea, Dios hará justicia. Esta parábola, vuelvo y repito, no trata de la oración insistente, que pretende muchas veces cambiar la voluntad de Dios, sino de la oración que se mantiene en la intensidad de una fe que abraza la voluntad de Dios. Vuelvo y lo repito, no es la oración insistente que pretende cambiar la voluntad de Dios, sino la oración que se mantiene en una fe intensa que abraza la voluntad de Dios. En medio de este caos, su reino está entre nosotros y ahí debe estar depositada nuestra fe. Aquella fe que es garantía y la certeza de lo que esperamos en Él. Pedid con fe, sin dudar, dice la carta de Santiago. Y recordar que la prueba de vuestra fe produce constancia, resistencia. Porque quien duda es como las olas del mar, que son agitados y llevados de un lado a otro por el viento. Y si seguimos analizando el relato, podemos llegar a considerar que debido a la insistencia de la viuda, ella, con toda probabilidad, era una mujer mayor, sin alternativas de casarse nuevamente y mucho menos de engendrar hijos. Su insistencia es señal de su condición indefensa, pobre y solitaria. Hemos leído que ella insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Otras versiones detallan que la viuda no se cansaba, que siempre lo buscaba, que acudía a él repetidas veces y le insistía rogándole: hágame justicia contra mi enemigo. No sabemos exactamente contra qué pedía justicia, pero seguramente su adversario estuvo aprovechándose de su debilidad y vulnerabilidad. Pero ojo, aquí hay algo importante que quiero destacar. Ella no pidió nada conforme a su propia voluntad o su deseo, a sus propios pensamientos. Ella simplemente pidió que le hicieran justicia contra quien la estaba maltratando y oprimiendo. Y lo cierto es que desde tiempos antiguos, las escrituras hebreas dan testimonio de que Dios escucha el clamor de las viudas y sale en defensa contra los sistemas injustos y jueces corruptos que abusan de ellas. Por ejemplo, Éxodo 22, del 22 al 24 dice: no maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen, y es Dios hablando, y ellos me piden ayuda, yo los escucharé. Y ojo, y con furia les quitaré la vida a ustedes, y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos serán los huérfanos. También Dios, hablando al pueblo de Jerusalén por medio del profeta Isaías, dice: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas, fijaos, aunque hagan muchas oraciones, no os escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de las víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos. Y termina diciendo: y luchen por los derechos de las viudas. Isaías capítulo 1, del 15 al 17.
Con esto en mente, es necesario aclarar algo. Erróneamente se ha leído y se ha interpretado que el juez es quien finalmente hace justicia a la viuda para que no lo siga molestando. Pero a decir verdad, no es el juez quien le hace justicia a la viuda. Es la viuda quien se hace justicia contra su enemigo y pone el juez en su lugar. Y esta parte del relato me encanta. Prestarme atención. Porque el verbo que se ha convertido como molestar, en realidad es un verbo fuerte y violento. Es fuerte y violento. Habla de dureza, de agresión, y pertenece al mundo del boxeo. Solo 2 veces en todas las escrituras aparece este verbo. Aquí y en 1 Corintios 9:27, donde Pablo habla de golpear su propio cuerpo, de dominarse a sí mismo en un sentido de agresión. Así que la traducción más correcta sería dejar el ojo morado o noquear al contrincante. Y para que me entendáis, la insistencia de esta vulnerable viuda fue tan agresiva y tan violenta que le dejó el ojo morado al juez injusto, dejándolo cao, cumpliendo por la fe la justicia de Dios. ¿Se entiende? Y si no, por favor, una imagen que quiero proyectar para que se nos quede más claramente en la cabeza. Vendría a ser algo así. Porque no importa lo que establezca este sistema corrupto, Dios tiene el control. Porque no importa cuál vulnerable estés, Dios te defiende. Porque no importa lo débil que sean las etiquetas que te ponga este sistema, esta sociedad, Dios glorifica su poder en tu debilidad. No importa la opresión del enemigo, el reino de Dios ya está entre nosotros. Nuestra fe, a pesar de los débiles y vulnerables que podamos ser, tiene que mantenerse firme, resistente en lo que Dios establece para nosotros. Seguidores y seguidoras de Cristo, no olvidéis que hasta el diablo es de Dios. ¿Vale? Otras versiones señalan que el juez injusto, al ver la actitud de esta viuda, dijo a sí mismo: si no atiendo la petición de esta mujer, nunca dejará de molestarme. Voy a hacer justicia a esta viuda para evitar que me siga importunando, y que me deje en paz de una vez. Otra versión dice: esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y por último, esta viuda me está molestando y haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Iglesia, que la intensidad de nuestra fe mande al enemigo a la lona y recibamos nuestra recompensa en Dios, conforme a lo que Dios quiere. Esta debe ser la cualidad de la confianza en Él, de tu fe que actúa conforme a lo que Él estableció para ti. Aquella fe que no se asusta ante los enemigos y poderosos de este mundo, porque perteneces al Todopoderoso de todos los mundos del universo. Perteneces al Dios de lo visible y de lo invisible. Perteneces al Dios que tiene dominio por aquello que está arriba, abajo y más abajo. Por eso Jesús termina el relato haciendo que sus discípulos mediten en lo que acaban de oír. Jesús dice: fíjense, piensen en lo que decidió hacer el juez, tomando nota del poder de la persistencia. Y pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se retrasará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia para defenderlos. Os pregunto, iglesia, ¿creéis que Dios no os va a defender? ¿Que su justicia no resplandecerá?
que en medio de este caos social su reino espiritual no gobierna? Porque si es así, entonces la pregunta final que hace Jesús en esta parábola es para ti. ¿Encontraré fe en la tierra? Cuando regrese a este mundo, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Te encontraré entre la gente que confía en mí? Por eso, si al igual que yo, necesitas clamar, Señor, dame más fe, aumenta mi fe, haz que confíe más en el poder de Dios, entonces te pido que no terminemos este tiempo, sino que juntos miremos más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de las opresiones que nos quieren limitar espiritualmente, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Te pido que, por favor, cerremos nuestros ojos por un momento y digamos juntos, Señor, danos más fe, aumenta nuestra fe, haz que confiemos más en el poder, voluntad y justicia tuya. Queremos estar entre los que confían en ti, ahora y cuando tú regreses. Señor, te pido que seas tú con nosotros, que entendamos, Señor, tu voluntad, que entendamos, Señor, tu gracia, tu verdad, Señor, tu poder en nosotros, en medio de nosotros, a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una oración que, Señor, acepta tu voluntad y se mantiene en una fe que abraza lo que tú estableces. Que entendamos que tu reino, Señor, está aquí y que nada, absolutamente nada se escapa de tu control. Que nuestra fe, Señor, sea insistente, tosuda, obstinada, empecinada, reiterada, latosa, intensa, molesta, fastidiosa y pesada. Que nuestra fe, Iglesia, sea insoportablemente agradable a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Así que ánimo y por favor, ser pesados, intensos, fastidiosos con Dios y su verdad para con vosotros. Amén.